buenas tardes a los que se van conectando. Ahora sí, tú, nuestra presidenta, Vane, nuestra flamante secretaria. ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Bueno, mientras esperamos que Nico se conecte, les recuerdo que esta entrevista, como las demás, se suben a nuestro canal de YouTube, Conserve su Derecha. Y les recuerdo que nos sigan en las redes sociales. Y también tenemos Twitter, Facebook, siempre como Juventud del Partido Demócrata, Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Les recordamos también que estamos haciendo un ciclo de seminarios para jóvenes líderes de derecha. Se suben a nuestras redes sociales los flyers con toda la información. Tienen que mandar nombre completo y edad al email de la agrupación y bueno, nosotros después nos contactamos. Bueno, llegó Nico. Vamos a llamarlo. Bueno, mi nombre es Rosy Dirricio, para quienes no me conocen. Estoy en la juventud del partido hace un tiempito ya. Y bueno, esperemos que disfruten la conversación que vamos a tener hoy. Espera que Nico responda. Sí, llegó, pero me pareció que no puede unirse. A ver, voy a invitarlo yo. Entrevistas en tiempos tecnológicos. Ahora sí. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, y no, poco, no sé por qué no nos podíamos Sí, comunicar, pero acá estamos. llegaba. El patrullaje cibernético habrá sido. ¿Cómo estás? Bien, trabajando un poco el domingo y en realidad desde que estamos con esta suerte de encierro, de condicionamiento de horarios y de actividades, para Sí, mí, que mi oficio es escribir, son todos los días más o menos iguales. O sea, un domingo, un jueves, yo trabajo en mi casa. claro. Capaz que un jueves descanso por X motivo, porque estoy con fiaca, y un domingo como hoy me levanté a las 7 de la mañana a escribir. Claro, Entonces, digamos, no tengo, ahora sí me gusta salir, sí me gusta ir a comer, sí me gusta ir a tomar cerveza, sí me gusta ir a una cafetería, sí. digamos, hay un montón de cosas y me gusta hacer deporte, cosa que no se puede hacer. Claro. Entonces, bueno, todo eso afecta, pero en cuanto a lo laboral no me cambia nada. ¿Sigue todo restringido Mar del Plata o ya se liberaron algunas cosas como para ir a tomar un No, café? no, está restringido. No, Igual. no puedes hacer deporte, está muy restringido. Este, no, los negocios cierran mucho más temprano que lo habitual. Sí. Hemos retrocedido, se habían flexibilizado las cosas, pero hemos retrocedido porque se empezó a disparar, se empezaron a disparar los casos. Claro, es Pero otra no época. es un problema de Mar del Plata, no es un problema de Mar del Plata, en todo el país la curva es ascendente, así que lo de Mar Sí, del Plata tiene que ver es parte del contexto global. tal cual. Perfecto. Bueno, para los que no te conocen, no sé si querés contarnos en simples palabras quién es Nicolás Márquez, cómo te autodefinirías, qué contarías sobre vos mismo. Sí, para que no tengo un problema con la luz acá, no sé si se ve bien Yo te veo o perfecto. se ve mejor. ¿Sí? Sí, te Bueno, ve bien. mira, ¿qué querés que te cuente? Pregúntame y yo Bueno, te contanos un cuento. poco. ¿Sos Porque si abogado? te tengo que contar mi biografía, no sé, es muy intensa. ¿Por dónde empezar? Bueno, ¿sos abogado? ¿Por qué no ejerciste, por ejemplo? Porque ¿qué fue lo que te dedicó a escribir? Y sobre algo tan puntual como Bueno, es la escritura. yo tenía 8 años, digamos, yo nací en el año 75. Mi primer contacto con las cosas, digamos, políticas o, digamos, para mayores, fue la guerra de Malvinas en el 82, me impactó.
Yo tenía 7 años. Al año siguiente hay elecciones. Yo antes conocía a los presidentes militares, pero no conocía lo que era un proceso electoral. Y me acuerdo que lo viví con una intensidad. Me acuerdo los jingles de la época y yo escribía crónicas a los 8 años sobre las cosas que iban sucediendo durante la campaña. Y o sea que ya lo llevo en la sangre, en mi genética, la pasión por la política. Luego, en mi familia hay algunos abogados, tengo una familia que no es numerosa, y nunca se me había ocurrido no estudiar otra cosa que no fuese derecho, y a pesar de que me gustaba mucho la política en cuanto a ciencia, entonces lo que pasa es que mi temor era, bueno, sí, yo me pongo a estudiar ciencias políticas, pero ¿y de qué voy a vivir? Claro. Entonces, digo, bueno, estudio Derecho, que no, el derecho está de alguna manera ligado con la política, es el Poder Judicial un poder político, en Argentina obediente del Poder Central, pero en un país en serio, republicano, bueno, puede ser interesante. Nunca me gustó la carrera, me costó mucho trabajo, para mí es muy difícil retener libros, digamos, no teniendo el más mínimo aprecio, ni inclinación, ni apasionamiento. A mí me costó mucho trabajo recibirme, pero militaba en la facultad y trabajaba mientras militaba. Entonces, eso conspiró a que yo me reciba rápido, pero en un momento determinado tuve que dejar de militar y dejar de trabajar, porque si no, no me recibía nunca más. Tuve que dedicarme full time, me recibí en las mismas semanas dentro de las cuales Kirchner asume, 2003, o sea, me recibí tarde, y a partir de ahí yo ya tenía mi primer libro escrito, La otra parte de la verdad. Me acuerdo que había materias, me acuerdo por ejemplo quiebras, una materia espantosa. Bueno, y yo tenía un cuadernito al lado donde si me ocurría una idea para ese libro y la anotaba, un argumento y lo anotaba. Y la realidad es que yo, digamos, no podés estudiar con un cuaderno al lado para ver cuándo se te ocurre algo en función de un libro que uno quiere hacer, que no tiene nada que ver con lo que uno está estudiando. Costaba mucho trabajo. Costaba trabajo, primero, evidentemente uno tenía una tendencia ya que era más fuerte que uno mismo. Y segundo, que costaba trabajo estudiar porque uno se desconcentraba. Cuando termina de estudiar, cuando me recibo, que no me voy a olvidar nunca, porque para mí fue un logro, dado el trabajo que me costó, nunca me voy a olvidar. De hecho, hay veces que sueño que no me recibo, que me falta materia. Hasta que me despierto entre la noche y me acuerdo que me recibí y me tranquilizo. Entonces yo tenía el libro escrito y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se publica un libro? ¿Cómo se saca un libro? ¿Lo tienen que sacar quién? ¿A quién tengo que ver? ¿Qué timbre tengo que tocar? Y así empecé, conseguí por medio de un gran abogado histórico que se murió hace unos años, Florencio Varela, conseguí que él me apoyara y consiguiera donantes para hacer el libro. Porque un libro de esas características, como es que se llamó La otra parte de la verdad, en medio de la expropiación de la Escuela Mecánica de la Armada, de los cuadros que se iban bajando, de la apertura de los juicios, del cambio de la Corte Suprema de facto, del discurso que glorificaba a los montoneros y a la guerrilla y que satanizaba a quienes los combatieron. Entonces el libro se llamó La otra parte de la verdad. Y yo pensaba, bueno, a mí no me conocía absolutamente nadie, tampoco había redes sociales como para tratar de captar atención. Sí, contactos, seguidores. Entonces yo pensé, hicieron 10.000 ejemplares, que era una cifra escandalosa. Y yo pensaba, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Dónde nos vamos a meter los libros? No voy a decir una grosería. Digo, bueno, y el libro se convirtió en el libro más vendido en la Argentina en el 2004. Mirá. Se vendieron esos 10.000. Después, en total fueron 6 ediciones. La segunda la presenté ante 1.000 personas. Me la presentó Bernardo Neustadt, que era el periodista más importante de la época. Algo parecido a que te lo presente Jorge Lanata, una cosa así. Obviamente la ideología de Lanata no es la de Bernardo Neustadt, porque si no Bernardo Neustadt no me hubiese presentado el libro.
y ahí me di cuenta que podía vivir como escritor, porque yo digo, bueno, este es mi libro, después me dedicaré a ejercer la profesión que estudié, porque esto es un golpe de suerte, es un golpe de efecto. No, aparte, 10.000 Y libros ahí me di cuenta, para algo que recién estaba empezando y vos mismo dijiste una cifra como, uno dice, es no, demasiado, ¿qué vamos a hacer? se vendieron 30.000, 10.000 fue la primera La tirada. primera tirada, y Entonces tenía en total dije, 30.000 libros, claro. sí, viajé por todo el país como un animal, auditorios repletos, un libro que, bueno, y ahí me di cuenta, digo, yo puedo vivir de escritor, no sé hasta cuánto, porque esto fue un golpe de suerte, no todos los libros que uno pueda escribir van a vender de esta manera. Entonces me dediqué a este oficio, lo fui perfeccionando, porque yo nunca me preparé para esto, lo fui Sí, perfeccionando, después estudié, bueno, terrorismo y contraterrorismo en Estados Unidos, estudié, tengo un diplomado en filosofía atomista, soy egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Ciencia de la Educación de FASTA, sí, y bueno, estudié bioética en la Universidad de Murcia. O sea, escribir un libro uno tiene que estudiar mucho, porque uno lee, tiene que documentar, tiene que pensar, corregir, lleva mucho trabajo. Pero siempre que pude traté de ir, abrevar en disciplinas distintas como para, digamos, para no perder el hábito del claro, estudio sistemático, porque cuando uno escribe un libro estudia pero de manera desordenada, por ahí lees un libro que no te sirve, por ahí lees, o sea, es muy intuitivo todo eso. Vos no tenés, bueno, para escribir un libro tenés que leer estos 20 libros. No claro. sabés ni por dónde empezar. Es una suerte de Muchas veces no lotería. sabés por dónde empezar. Mira, yo obviamente leo, qué sé yo, 50 libros, 60 libros según el trabajo, ¿no? Me llevan unos cuantos meses. Pero los libros los elijo yo. Por Claro, ahí consulto, che, ¿qué tal es este libro? ¿Me lo recomendás? ¿Me sirve? sí, O sea, esas cosas pasan, pero bueno, en definitiva, no es un texto donde vos tenés el organigrama de las materias que tenés que ir dando. claro, Todo depende de la habilidad personal. Así claro. que llegué a los 45 años, para ya hablar de la biografía de uno, llegué a los 45 años con todo el pelo, leo sin, Importante. leo sin, leo sin anteojos, no Por tengo favor. canas, y por supuesto con muchos golpes, porque yo nunca escribí algo políticamente correcto, siempre desafié situaciones, poderes, mitos, desafié a una ideología dominante. Bueno, precisamente el libro de Este, Perón, ya el nombre, el fetiche de las masas, es a la vista es chocante y uno lo lee y decís, wow, ¿no? claro, Porque, ese libro salió en el 2015 y en el 2016 sacamos con Agustín Laje el libro negro de la nueva izquierda. O sea que eso fue brutal. Superó con creces la venta del primer libro y fue un libro internacional, editado en 12 países, recorrimos todo el continente, menos Canadá, recorrimos todo el continente, y menos los países comunistas. Y, o sea, me refiero a Nicaragua, Cuba y Venezuela, ahí no fuimos, y de toda España. El libro fue traducido al portugués, editado en Brasil, y también traducido al inglés, editado en sí, Estados Unidos. Fue un episodio que yo todavía estoy sorprendido, después de casi 5 años que salió, todavía estoy sí, sorprendido, pero estoy escribiendo un libro definitivo, muy maduro, muy documentado sobre la década del 70 otra vez, porque aquellos libros que yo escribí sobre la década del 70 fueron hace casi 15 años. claro. Imagínate lo que uno ha leído en estos 15 años, lo que uno aprendió en estos 15 años y la biblioteca de la cual uno se armó a los 15 años. Yo cuando escribí mi primer libro tenía dificultades para documentarme porque no tenía dinero para comprar libros. Claro, Estaba recién recibido, era un miserable estudiante abogado, digamos, sí, pero incipiente, que cualquiera que haya estudiado Derecho o cualquier otra carrera, los primeros pasos son
Son Sí, los comienzos donde uno no tiene recursos en general, en salvo que general. los heredes, que no es mi caso. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo, ya que tocamos el tema de los libros y de que te metes con lo políticamente incorrecto, vamos a hablar un poquito de peronismo. Nos gustaría acá, los chicos tenían varias cosas que querían preguntarte, los chicos del partido y gente que fue mandando algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué significó el peronismo para la Argentina? La Argentina en el año 42 era la sexta potencia mundial. Nosotros, el porcentaje mayúsculo de los argentinos somos descendientes europeos, mayormente españoles, italianos. En menor medida hay franceses, judíos, qué sé yo, algunas colonias alemanas repartidas. O sea, Argentina aglutinó una suerte de... ¿Y por qué la Argentina lo aglutinó y eso no lo aglutinó Bolivia? Por la No lo ascendencia aglutinó... social que había en la época, No, ¿no? claro, porque Aparte. había una ascendencia social enorme. Había una obra de teatro famosa que se llamaba Mi hijo el doctor. O sea, el título te lo dice todo. Un laburante que habla de manera rústica le sale un hijo médico. Claro. O sea, fíjate vos cómo era la Argentina de la época. Un tipo que laburaba, se hacía su casa, mandaba a sus hijos a la universidad, los educaba, y dentro del contexto de la cultura del trabajo. Entre 1853, cuando se sanciona la Constitución de Alberdi, la Constitución liberal, hasta 1943, la Argentina tuvo 90 años de crecimiento sostenido. Tuvimos un intervalo radical, el gobierno de Irigoyen fue bastante malo, muy malo. El gobierno de Alvear, a pesar de ser radical, fue muy bueno. Y luego la tradición conservadora de la década del 80 hasta 1943 formó parte de una Argentina que brilló y que deslumbró al mundo. En el año 42, el Premio Nobel de Economía, Colin Clark, dice: Argentina va a ser es la hora del futuro. Y en 1942, y Argentina competía en el continente mano a mano con Estados Unidos. Argentina en la década del 30 era probablemente el mejor país del mundo por las circunstancias que se estaban viviendo. Y algo se está exagerando. Bueno, España en guerra civil, Rusia con Stalin, Italia con Mussolini, Estados Unidos con la depresión del 30, al igual que Inglaterra, Alemania con Hitler, es decir, y América Latina no existía al lado de Argentina, No, aparte Argentina había era guerras en América incomparable. Latina, Argentina era incomparable con había América Latina. guerras, América Latina no tenía relación bajo ningún concepto. Hoy nos comparamos con los países latinoamericanos y perdemos, pero en aquella época no se tenían ni en cuenta los países latinoamericanos. Argentina solo era comparable con las grandes potencias del mundo y les ganábamos. Bueno, pero en el año 43 se produce un golpe de Estado, lo produce una logia de coroneles, dentro de la cual la integraba Juan Perón, muy influida por las ideas nazifascistas de la época. Recordemos que estábamos en Segunda Guerra Mundial. La Argentina conservadora, dirigida en ese momento, presidida por Ramón Castillo, se había colocado en la Argentina apoyando a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y esto irritaba a los sectores germanófilos de sectores del ejército. Perón había estado formándose durante la Italia fascista, en el año 38. Volvió pasado con Mussolini, con sus ideas. Perón en realidad fue siempre un sinvergüenza, porque, por ejemplo, pero vamos a ver, en el 2016 él dice haber votado por Irigoyen, dice eso por lo menos. En el 1930, en el 2016 dije, sí. Me quedé con el libro que sacamos en el 2016 con Agustín. Sí. Bueno, en 1916 él dice haber votado por Irigoyen, pero en 1930, cuando se produce la rebelión militar de Uriburu, Perón la apoya, y si buscan en Google,
ponen Perón, revolución militar o golpe militar 1930, y hay cuando Uriburu marcha hacia la Casa Rosada en el medio de un gentío, porque los golpes militares o las revoluciones militares tuvieron siempre un apoyo mayúsculo, la gente estaba harta de Irigoyen, se produce la rebelión militar y en el auto que viaja el futuro presidente o el presidente de facto Uriburu, está Perón escoltándolo. Perón cuenta además que se había reunido con Uriburu, etc. O sea, Perón durante la década del 30 fue conservador. No digo que sea ideológica y moralmente conservador, era políticamente conservador porque a él le convenía, porque sí, y eso le permitió tener, ser agregado militar en Chile, ser profesor en la Escuela Superior de Guerra, publicar libros, cosa que no cualquiera lo podía hacer en esa época. Él todo lo hizo con el apoyo. ¿Cómo? Libros con citas plagiadas, no porque muy intelectual. No, por supuesto, pero porque siempre fue un ladrón de ideas que él tomaba como propias y que no eran tales. Pero él políticamente se colocó en el sector oficialista. Fue bastante alcahuete de Agustín P. Justo, de algunos presidentes. Entonces eso le permitió a él inclusive ir a estudiar y capacitarse y ser agregado militar en Italia. En aquella época no es como ahora, que para viajar uno ahorra y compre tarjetea y entonces pues, en aquella época viajar a Europa era todo una cosa muy de una élite, no era algo masivo. Bueno, se produce el golpe militar del GO, Grupo de Oficiales Unidos, que derroca a los conservadores, porque ellos querían posicionar y colocar a la Argentina del lado del eje. El eje. Claro, del eje Alemania, bueno, Berlín, Roma, Tokio, ¿no? Esto tiene que ver con lo que te contaba hoy sobre Perón. Como Alemania ya en el año 44 se veía que se caía a pedazos, porque estaba muy devastada, muy desgastada, y en el 45 ya la derrota era inminente. Un mes antes de que caiga Hitler, Argentina le declara la guerra a Alemania. Sí. Entonces, fíjate Perón, en el 16 vota por Irigoyen, en el 30 ayuda a derrocarlo, en el 43 hace un golpe de Estado para posicionar a la Argentina del lado hitlerista y después le declara la guerra a Hitler. El propio Perón, que fue vicedictador de ese gobierno, fue ministro de Industrias, perdón, secretario de Trabajo y ministro de Guerra. O sea que él, todo junto. O sea que él manejaba poder ejecutivo, porque el dictador militar de esa época era Farrell, que era un imbécil, que vivía de noche, le gustaba, tenía otros intereses, se aburría con el poder y se dedicaba al cabaret y al juego. Entonces Perón manejaba el poder ejecutivo porque era el vice, manejaba las Fuerzas Armadas porque era el ministro de Guerra, y manejaba los sindicatos el populacho porque manejaba el sindicato y la política de los trabajadores. Exactamente, entonces él, había un país tan rico, tan próspero, que él despilfarró el dinero para darle a los trabajadores un muy buen puesto de vida. Ahora, está muy bien que los trabajadores tengan el mejor estándar de vida posible. El tema es que eso era un artificio, era despilfarrar dinero. Entonces era un estándar de vida meramente transitorio a expensas de fundir el país. Eso fue lo que pasó. Después hubo una componenda dentro de la guerra militar, bueno, se llama elecciones, se presenta Perón. Perón era en realidad hay un mito que dice que el peronismo genera un quiebre en la República Argentina a partir del 45 de octubre del 17. No. Perón fue el candidato del gobierno al cual él pertenecía. El continuismo. Era un continuista, o sea que ese mito lo construyó, ese mito de cómo empezó el peronismo. Eso es absurdo. No, digamos, no hay una fecha, no hay un punto de inflexión. Hubo un continuismo del gobierno que nace en el 43. Con la diferencia de que Perón tenía las ideas fascistas, pero el fascismo ya no existía más. Había perdido el nazismo y el fascismo,
se imponía otro orden mundial, la dicotomía empieza lo que se conoció como la Guerra Fría, y Perón no supo cómo acomodarse. En el 46 es electo presidente y lo que él logra es, con un país tan rico, profundizar esa política de bienestar transitorio a los sectores asalariados. No sé, ¿cómo querés que siga? ¿Qué me querés preguntar? No, es que en realidad, ¿no? Siguiendo el título de la charla, como la nombramos, ¿no? Como el camino hacia la decadencia argentina, empieza con esto que decís vos, ¿no? Con este despilfarre, esta fiesta de dádivas, esta fiesta dadivosa que se empezaba a acabar. Tenía a su excelente y flamante ministro Miranda, si no me equivoco, ¿no? Que lo llamaba el mago de las finanzas, y que después, cuando se vio ya en la cúlmine de todo el dinero que ya no podía empezar a gastar en super inauguraciones y demás, ya lo termina despidiendo después y demás, ¿no? Y hay una frase que me llama mucha atención, que dice que Perón es el padre de la inflación. No existía la inflación antes del peronismo acá. La inflación era más o menos entre el 1,5 y el 2% por año. Nunca había existido la inflación en Argentina. Y con Perón nace la inflación. Una inflación que no recuerdo ahora el nombre, el dato, pero me parece que era más o menos 50% más. 50%, que es más o menos lo que tenemos ahora. Claro. O sea, que el padre de la inflación fue Perón. La inflación es un cáncer para la economía. No. Pero además, Perón generó una política, fue el único gobierno totalitario de la historia argentina, porque hubo gobiernos autoritarios, pero no totalitarios. ¿Qué diferencia hay entre el totalitarismo y el autoritarismo? Que el totalitarismo busca la obligación. El autoritarismo busca la obediencia. Yo digo, hay que hacer esto y lo impongo. Esto es lo que hay que hacer. El totalitarismo no solamente busca la obediencia, sino la adhesión. Entonces yo no busco que vos me obedezcas, sino que además vos te sometas y me alabes y me aplaudas. Entonces de ahí aparece en escena el hecho de enseñarle a los niños desde muy pequeños en los colegios primarios, Perón me ama, Evita me mima, bueno, toda una suerte de idolatría que se va gestando, y los políticos y partidos opositores no tenían ninguna chance de salir en los medios de comunicación. No, hay una censura total. La censura era absoluta, los diarios opositores fueron cerrados o confiscados, como el diario La Prensa, la Nueva Provincia, los diarios que estaban en contra del gobierno. Se cerró por criticar a Evita. Exacto. Veo que has leído mi libro. Sí. Al lado de mi cama hay 2 libros, La Biblia y Perón el fetiche de las masas. Están al lado de mi cama siempre. Qué barbaridad. Qué cosa, ¿no? Sí, bueno, teniendo la Biblia ahí me siento, pero digo, wow, esos 2 libros me siento con el ego inflamado. Bueno, me alegro, espero que sea... Con la palabra revelada, no me siento... bueno, y resulta que los diarios, bueno, se generó un sistema totalitario. Y hay una cosa muy curiosa de la cual no tomamos nota, que yo una vez lo discutí con Carlos Maslatón, que es peronista y es una persona de derecha, digamos. Sí. Pero que no es antiperonista, no sé bien. Que explicar él. Es inubicable. Bueno, yo lo discutí con él, la idolatría en la marcha peronista, que es, uno escucha, sacándonos que ya la tenemos metida en la cabeza, uno toma nota de la letra y es de una idolatría enfermiza, de una idolatría... una de una vanidad. Bueno, ahora él me dijo, bueno, pero y el himno de Sarmiento también tiene eso. Pero hay una diferencia fundamental. Claro, Sarmiento se muere y sus seguidores le hicieron esa marcha. Bueno, allá ellos. Perón se le hizo hacer para que se la canten a él, para que se la canten los ministros, los alumnos de los colegios,
que era obligatorio, todos los días y a Sí. la mañana cantar la marcha peronista, y que para que se la cante la multitud que él convocaba para su gloria y alabanza y vanidad personal. Es decir, esto es insólito. Hay una película que yo siempre recomiendo para quien no quiere tomarse el trabajo de leer un libro, una película que dura 2 horas, que se llama Permiso para Pensar. La película solamente tiene hechos objetivos, filmado recoge cintas de la época, y muestra, por ejemplo, cuando Eva dice, en un acto, tenemos que enseñarle a los niños a decir Perón y Evita antes que mamá y papá. Perón dice que los niños tienen que llamarse Juan Domingo, en donde él reconoce que es un dictador, pero un dictador bueno. Claro. Una pantomima O sea, democrática. no, es que era una pantomima, pero esa película, digamos, no son cosas escritas, son filmaciones. Claro. Es inexpugnable. Bueno, la oposición digamos, Perón tenía un problema que solucionó rápidamente. ¿Cuál era el problema? Su mandato vencía en el año 52. Entonces, no obtenía reelección. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, cambio la Constitución. Y en el año 49, ilegalmente cambió la Constitución, y te pongo un ejemplo. Él, por ejemplo, en Corrientes perdía las elecciones. Exactamente, porque nunca había ganado el peronismo. Bueno, ¿qué hizo? Bueno, la provincia de Corrientes no participa de la Convención Constituyente. Una cosa que vos decís, en esa época, claro, no había la tecnología que hay ahora, no existían las redes sociales, hoy, por ejemplo, es muy difícil tapar ese tipo de arbitrariedades. Claro. En esa época, si vos manejás todos los diarios, había un solo noticiero en cadena, manejás todas las radios y la televisión, que en esa época no sé cuántos canales habría, pero eran todos del Estado. Vos manejás todo eso y no se puede hablar mal del gobierno, y el que habla mal del gobierno va preso, y ningún dirigente opositor tiene acceso al medio de comunicación. Vos tenés un margen de maniobra enorme. Hoy, no, por más dictadura que pretendas, se complica más porque un montón de cosas van a salir a la luz, se van a conocer en el extranjero, va a haber cadenas de grupos disidentes, a través de diferentes herramientas, WhatsApp. Bueno, en aquella época, nada. Y en el año 49 se reforma la Constitución. Hay una cosa interesante. En los actos públicos, Evita, Perón, daba discursos rabiosos, con una gran furia contra lo que ella llamaba los Contreras o la oligarquía. Después de ella hablaba Perón, insólito, que hable la mujer del presidente por compartir el lecho conyugal, una cosa insólita. Sí. Bueno, ella era la rebelde furiosa. Y después hablaba Perón, que apaciguaba un poco las cosas, porque si no los asistentes salían de ahí y prendían fuego en la ciudad, cosa que pasó. Pero después, ¿qué pasa? Perón después volvía, hablaba después de Eva, y si bien agitaba un poco las pasiones, después decía de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y la muchedumbre obedecía. En el año 52 muere Eva Perón. Y entonces Perón tenía un problema. ¿Y ahora quién es el que va a dar los discursos furiosos? Los tenía que dar él. Por eso los grandes discursos, 5 contra 1, no va a quedar ninguno. Tenemos que matarlos a ellos y a los hijos de ellos. Tenemos que, bueno, toda esa agresión tremenda que está en esa película y que son frases históricas y memorables, la tuvo que hacer Perón después de la muerte de Eva. Él tuvo que cumplir ese doble papel. Quiero aclarar un episodio. Perón, antes de conocer a Eva Perón, practicaba la pedofilia. Sí. Quiero aclarar eso. Tenía una novia de 14 años, y cuando muere Eva Perón, se pone a los 60 años se pone de novio, digamos, la palabra. Sí, con Nelly Rivas. Para simplificar, con Nelly Rivas, que tenía 14 con 60. Una locura. Bueno, él a Eva Perón le llevaba 25 años.
pero Eva Perón era mayor de edad, entonces, Claro. si bien la diferencia era enorme, bueno, no había ningún delito que imputar, pero cuando él, con 60, inclusive le fabricaron un documento para que la menor tenga 18 años en el documento, y de esa manera liberarlo a Perón del delito de estupro. Claro, pero eso En ya esa había época pasado. figuraban, Ya había pasado en esa cuando se época pasó. figuraba, en esa época figuraba como en el Código Penal ordinario. Bueno, hubo una ley electoral que reventó la oposición. Una, además de que no podían salir a los medios. Uno, se prohibía hacer alianzas. Entonces, se garantizaba que los conservadores, los socialistas, los comunistas, los radicales, todos fueran separados, demócratas, cristianos, todos separados. Si decidían bajarse todos de una candidatura y bajar los partidos políticos para apoyar a uno, el resto de los partidos políticos perdía la personería jurídica. Y si se armaba un partido nuevo que aglutine a todos, tardaba 4 años en ser aprobado después de un montón de piruetas burocráticas que se exigían. No había forma de sacarse de encima ese sistema que era clientelar, agobiante. Estaba todo orquestado Eso para que forjó. No, y además digamos, era muy invasivo. A punto tal que las iglesias empezaron a abarrotarse de fieles, incluso a ateos. En esa época la iglesia católica era la que, digamos, la iglesia por excelencia. Hoy la iglesia católica tiene un poder muy inferior al de entonces, y además hay un gran auge del protestantismo y de las iglesias evangélicas que en esa época no era tal cosa. La iglesia católica era manejada por Pío XII, era otra época. Entonces los curas tenían plena libertad además, y en el púlpito hacían críticas despiadadas con el gobierno. Entonces de repente iban socialistas ateos ahí, ¿y qué haces acá? Y vengo a escuchar al cura. O sea, se generó, era el último bastión de resistencia verbal. Entonces Perón se mete contra la iglesia y además quiso forjar la religión nacional peronista. Ya estaba medio, digamos, te das cuenta que no había un quicio ahí muy no había un recto criterio, digamos. Entonces empieza la persecución a la iglesia, asesinan al padre Jacobo Wagner, 800 curas son encarcelados, bueno, toda una circunstancia muy, muy complicada. Entonces, las Fuerzas Armadas, ya, digamos, la Marina estaba en contra del peronismo, la Fuerza Aérea tenía una postura, digamos, filo peronista porque la había creado él, y el ejército era mayormente peronista, pero había un sector de resistencia. El ejército estaba acomodado dentro de una burocracia y eran todos alcahuetes para ascender dentro de la estructura. Pero no había forma de sacarse de encima a Perón, hasta que la Marina y comandos civiles decidieron un día, en junio del 55, donde iba a haber una coreografía militar que se suspendió por mal tiempo, donde Perón iba a estar arriba en el balcón principal de la Casa de Gobierno, dijeron, vayamos con aviones, mimeticémonos con los aviones que van a estar así haciendo una coreografía y tiremos bombas a la Casa de Gobierno y lo matamos. Esa fue la desesperación que había. Claro, como hubo mal tiempo, la coreografía se suspendió, los aviones fueron igual, había una neblina que impedía divisar, entonces tiraron bombas, digamos que casi intuitivamente, ¿no? A la Casa de Gobierno y zonas aledañas. Pero es muy interesante. Perón al día siguiente da un comunicado y dice que él desde las 8 de la mañana sabía que iban a hacer los bombardeos. No se tomó el trabajo de evacuar la zona, de cortar las calles, etc. Ni siquiera se tomó el trabajo de que no vayan a la Casa de Gobierno a trabajar, valga la redundancia, a los empleados burocráticos y administrativos. Sí. Y esto es tan así que había el periodista acreditado en la Casa de Gobierno, que era un periodista de Clarín, al día siguiente dice que el personal administrativo estaba un poco confundido porque veía que en la azotea
iban militares con herramientas de guerra. Claro, en la azotea se subió la artillería antiaérea para bombardear desde la azotea los aviones. O sea, se sabía perfectamente, y Perón, por supuesto, no se quedó en la Casa Rosada, se quedó en el sótano del Ministerio de Guerra. O sea que él expuso a la gente a que los aviones agresores maten a muchos civiles y de esa manera sacar el costo político al atribuirle a sus opositores todo eso que iba a pasar. Y él dice en ese mensaje que dio por radio en cadena que dice, el ataque fue contra mi persona a la casa de gobierno y sabíamos desde las 8 de la mañana. Las tres cosas son interesantes. Una es la que te conté, la segunda es que fue un ataque a la casa de gobierno, no a la Plaza de Mayo como mienten, y el tercer aspecto es que no fue contra los peronistas, fue contra Perón, lo reconoce él. Pero Perón quedó muy asustado y muy confundido, muy mareado, muy estresado, y hizo discursos terribles y después también retrocedió mucho. Por ejemplo, le permitió a los líderes opositores hablar por radio por primera vez en 10 años. 10 minutos cada uno por el Partido Conservador, uno por el Partido Socialista, uno por el Partido Radical. Y el Partido Conservador era el Partido Demócrata Nacional, que en aquella época no me acuerdo si se llamaba Partido Demócrata Conservador. Que forma parte de la juventud. Sí. Habló Frondizi porque era el presidente del radicalismo. Bueno. Ahora, ¿cómo era esto? Vos tenías que escribir el discurso, someterlo a una comisión de revisión del gobierno y una vez aprobado, lo tenías que decir en diferido. Por las dudas digas algún exabrupto fuera de lo revisado. Entonces se grababa. Y entonces para que se acepte el discurso, los dirigentes opositores tenían que presentar alguna crítica menor, no una arenga, digamos, pues si no, no te lo iban a aprobar. Al día siguiente, el diario Clarín dice que el presidente del principal partido opositor, que era la Unión Cívica Radical, que era Frondizi, tenía una llamativa voz radiofónica. Claro, no le conocían la voz. Al presidente del partido opositor no le conocían la voz, si durante 10 años no se podía hablar, no se podía salir en radio, no se podía salir en televisión. Fíjate el agobio que había. Y Perón retrocede, va, viene, eso fue un retroceso para él, sí, aún con todas las limitaciones. Y 3 meses después se produce algo insólito, un general del ejército con mucha ascendencia, que ya estaba retirado con 60 años, pero que tenía predicamento en Córdoba, donde él había estado destinado, viaja desde Buenos Aires vestido de civil con un bolsito con la ropa militar. Se va hasta una escuela militar, un colegio militar, lo toma con, digamos, el oficial mayor que manejaba el colegio, le pega un tiro en la oreja. Sí. Él mismo con su pañuelo le seca la sangre en la oreja y lo manda a una cárcel militar y le dice a los custodios que lo traten con absoluta dignidad, para que lo mantengan ahí. Entonces él hace formar a todos los oficiales muy jóvenes y les dice, vamos a hacer la revolución. Entonces los sectores del ejército que se plegaron a Lonardi a hacer la revolución eran el 10% del total del ejército. Entonces Lonardi contaba, sin mando de tropa, un hombre grande, con el 10% del ejército, que era la fuerza por excelencia, y con el apoyo de la Marina. Esa fue una gesta increíble, en donde el 10% le gana al 90% restante, una lucha de guerra de una semana. Con la Marina, ¿no? También. Perón, aterrado durante esa semana, no da un discurso, no da una orden militar. Los que lo acompañaban en el sótano del Ministerio de Guerra dicen, yo asistí al derrumbe moral de Perón. Estaba aterrado, estaba, en términos inelegantes, yo te diría, cagado en las patas. Entonces, eso le permitió a los rebeldes que tenían una convicción, un arrojo y estaban dispuestos a morir, eso les permitió
doblegar una estructura burocrática de militares poco convencidos, pero que estaban con el gobierno, que además no recibían ninguna orden militar del líder máximo. Perón se escapa, se va a la embajada alemana que lo rechaza, entonces después se va a la embajada de Paraguay, donde él tenía muy buenas relaciones con el dictador paraguayo Stroessner. El embajador del Paraguay dice, bueno, vámonos de acá. Hay una cañonera en el puerto de Buenos Aires, que se está reparando, que es paraguaya, es bandera paraguaya, te metemos ahí y te dejamos ahí escondido. Pero eso obviamente no trascendió. Entonces hubo dos posturas en el seno del nuevo gobierno, que fue la Revolución Libertadora y que tuvo un acto masivo en Plaza de Mayo. O sea, esto lo pueden ver en cualquier fotografía, Revolución Libertadora, y van a ver multitudes. Se llamó Revolución Libertadora y se cantaba la Marcha de la Libertad, que era lo que se pedía en ese momento, no era lo urgente. Claro. Además, el segundo gobierno de Perón fue, además de todo ese desquicio que ya había, fue un gobierno en el cual la economía se había desplomado y los obreros ya dejaban de percibir los beneficios que sí percibieron durante el primer gobierno, porque se había terminado las reservas y Perón no solamente había implementado un sistema inflacionista, sino que además se había endeudado con el Exim Bank, a pesar de que él hablaba de la soberanía. Y había dos posturas en el seno de la Revolución Libertadora. Por un lado, Lonardi era el presidente, el vicepresidente era el almirante Rojas, que era el jefe de la Marina cuando se produjo la revolución, fue el vicepresidente. Rojas, profundamente antiperonista, quería bombardear la cañonera paraguaya. Y Lonardi decía, bueno, no podemos, vamos a entrar en una guerra civil. Y él emitió una frase histórica que dijo, ni vencedores ni vencidos. O sea, como para llevar a un gobierno de concordia, y el almirante Rojas no. Bueno, finalmente la postura de Lonardi fue la que prevaleció. Perón estuvo varias semanas ahí, y no sé si varias semanas, creo que 2 semanas, y se negoció para que se fuera al Paraguay. Entonces con una lanchita de la cañonera se avanzó hacia el mar, y de ahí un avión lo llevó hasta el Paraguay. Eso fue pactado. De Paraguay, bueno, él se va a Panamá, bueno, hace todo, ahí conoce a Isabel Perón en un cabaret. Sí. Isabel trabajaba en el cabaret, bailaba, qué sé yo, por lo menos hacía eso, no sabemos qué más. Esa misma noche la pasa con Perón, y Perón le ofrece irse a vivir con él a España, donde él va a la España franquista. Y después no tenemos tiempo de hablar de la década del 70, me parece, porque eso llevaría una charla aparte. Pero bueno, él vivió 17, 18 años de exilio, y desde el exilio él fogoneó, movilizó, animó a la guerrilla incipiente en América Latina, y en este caso a la Argentina, para que lleve adelante una revolución armada, porque el caos le era funcional a su eventual regreso. Entonces, bueno, Perón no cumplió ese papel, ¿no? Lamentable, de darle envergadura, de darle apoyo y de darle todo el amparo a los que fueron los homicidas montoneros, a los que Perón alentó. Te digo más, si vos pones en YouTube, a veces cito estas cosas porque muchos van a decir, este está mintiendo. Si vos buscas en YouTube Perón, Che Guevara o Perón Fidel Castro, vas a encontrar una grabación donde Perón elogia a Fidel Castro y a Che Guevara. Y dice, tienen que salir 1000 Che Guevaras y tienen que hacer la revolución. Él no creía en eso, él hacía eso para forjar la guerra civil en Argentina y para que la subversión marxista coloque bombas, mate gente, secuestre, etc. Todo eso era funcional a mi regreso. Perón era muy hábil, muy talentoso como manejador político, como maniobrador, como psicopatón, digamos, al servicio de su beneficio propio. Personal. Era muy hábil. Y bueno, eso fue lo que pasó después, finalmente, Lerch, los montoneros, todo eso generó una presión sobre el gobierno militar de Lanusse, en esa época, que tuvo que llamar a elecciones.
pero él no podía ser candidato, o sea, se le levanta la proscripción al peronismo, pero se mantiene la proscripción a la figura de Perón. Él pone a Cámpora, que era un títere, era un Albertito Fernández, un personaje sin poder propio, genuflexo, obediente, sin dignidad. Entonces Cámpora fue el presidente de transición, al cual, que era apoyado por los montoneros, pero la ortodoxia peronista, el sector histórico sindical, no quería saber nada con estas tendencias. Lo consideraban marxistas infiltrados en el movimiento. Sí. Y bueno, cuando vuelve Perón, Cámpora ya era presidente, se había hecho un palco para que Perón hable en un acto en las zonas cercanas al aeropuerto de Ezeiza. Y entre la facción ortodoxa y la facción montonera se genera una guerra campal con 400 víctimas entre heridos y muertos. Sí. Eso forjó la renuncia de Cámpora y de Solano Lima, que no podían manejar esa situación. Y más adelante, bueno, se produce una situación provisional donde el presidente transitorio era Raúl Lastiri, que era un personaje que estaba casado con la hija de López Rega, sí. Y se llama a elecciones, y ahí viene la tercera presidencia de Perón, que duró un año, y que, bueno, tiene tantos componentes tan complejos en el contexto de una guerra civil que vivió el país, y Perón muere en junio del 74. Junio del 74. Tenía casi 80 años, no recuerdo. Otra nota de color es que él a Isabel Perón le llevaba como 50 años, una cosa así. Entonces él muere, y como su vicepresidente era Isabel Perón, o sea, la cabaretera que él conoció en Panamá, sí. Isabel era su nombre artístico, su verdadero nombre era María Estela Martínez, nos dejó el país en manos de esa mujer. Los montoneros, la guerrilla en Tucumán del ERP y en medio de la AAA. O sea, con hiperinflación, un caos brutal, y dejó el país en una persona que no tenía ninguna envergadura política para manejar un clima de semejante tensión. Así que no sé cómo hice, pero en 55 minutos... Resumiste historia, muy resumida, porque hay tantas cosas para hablar, para ser minucioso en la historia del peronismo, y me quedé con las ganas de preguntarte si este gobierno es peronista, porque como no se lo pueden encuadrar... No, es una de las preguntas que nos hicieron los chicos. ¿Este gobierno es peronista? Porque dice, hay cosas que se contradicen, cosas que... De la línea montonera. Es el peronismo del siglo XXI. El kirchnerismo tuvo muchas cosas muy parecidas al peronismo histórico. Primero, la idolatría de los muertos. El culto de la personalidad. O sea, Perón hizo la idolatría de Eva Perón, había que llevar el brazalete obligatorio, bueno, se nos escaparon tantas cosas, en la charla no se podía abarcar. Y Cristina hizo el culto a la personalidad de Néstor, los programas oficiales de autoalabanza, después la persecución a la prensa, la censura, pero todo esto tiene que ver con una situación del siglo XXI en donde tus apetencias dictatoriales, por más que las tengas, no las podés manejar como se manejaba en el año 40, 46, 47. Entonces había la oposición, los sectores rebeldes se comunicaban por WhatsApp y hacían una marcha. En aquella época, ¿cómo hacías una marcha? Además, todo el mundo tenía un miedo y no tenía ningún carril de comunicación. Durante el régimen se terminó la conversación. No, quedan 4 minutos, ya vamos terminando, pues se va tildando. Pero sí, fue un gobierno peronista. Cerrar los diarios. Ahora, tenía otros componentes que Perón nunca no hubiese dado, como por ejemplo la ideología de género y otras políticas que aplicó el gobierno de Cristina Kirchner que Perón no. Inclusive Perón, por su política totalmente anticomunista que él aplicó durante su último gobierno con López Rega, etcétera, no iba a estar sentado al lado de Eve de Bonafini pero estamos haciendo una especulación
contrafáctica. O sea, ¿qué haría Perón si hoy fuese presidente? Estamos especulando. Lo que yo te estoy diciendo es que las características centrales de este gobierno es claramente un gobierno peronista, con la coyuntura muy distinta, ¿no? 50 años después. Casi 50 años después. Bueno, Nico, nos queda ya nada, 2 minutos. Te agradezco enormemente a que hayas compartido este tiempo con nosotros. Sé que se vienen algunas más después, algunas entrevistas más con vos. Siempre es un placer escucharte, aprender de vos. Es como que te escuché 1000 veces, pero siempre aprendo algo nuevo. Siempre me voy con algo nuevo y bueno, esto también fue parte de un placer personal poder charlar con vos y te agradezco muchísimo. Toda la juventud del partido te agradece que estás siempre dispuesto a ayudarnos a formarnos, a estar con nosotros, nos alentás. Y bueno, nada, gracias. Hay 148 seguidores, así que los que no están siguiendo a la juventud del Partido Demócrata, los invito a que se sumen. Bueno, muchas gracias, a que sigan esta cuenta. Bueno, un abrazo. Bueno, un abrazo grande y esperamos a la próxima. Sí, a tu disposición. Muchas gracias a todos y hasta luego. Claro que yo no me enojo con toda la gente que odia mis temas porque aprendí una cosa en la vida y darle respeto a tal que no respeta, pero no me piden que no los critique, a eso le debo dar una objeción. Y es que respeto no implica tener que cortar toda mi libertad de expresión. Respeto es aceptar que otro piensa distinto y escuchar tu explicación en vez de escuchar tu prejuicio. No decir censúrenlo y repórtenle el vídeo, mejor contraargumentar si es tan falso lo que digo.